Teru caminaba muy despacio y cansado. Recordaba, mientras miraba las huellas de sus pasos, todo lo que sucedió el día anterior. Recordaba con amargura cómo fue derrotado en una terrible pelea por un aspirante, mucho más joven, fuerte y ágil que él, que había reclamado el liderazgo del clan. Teru había rogado la muerte tras el combate, y por lo tanto tener un final mucho más honorable, pero su contrincante, en un deje de soberbia, no se lo concedió. Le dejó a cambio una cicatriz que le atravesaba el rostro y había dañado sensiblemente la vista de su ojo izquierdo. No lo culpaba en absoluto, él había hecho lo mismo años atrás, cuando también era joven, arrebatando el liderazgo a otro como él era ahora, al que mató sin compasión alguna para reclamar el liderazgo. Este podía ser reclamado por cualquiera en cualquier momento, pero nadie realmente digno había osado enfrentarse a él, hasta ahora. Por otra parte, Teru sabía que todo líder acabaría siendo destronado por otro como él. Algún día llegaría el momento, así había sido siempre y así iba a ser, aunque no esperaba que hubiera sido tan pronto, pues otros habían llegado ancianos a su destronamiento, incluso algunos de manera inusual, habían muerto sin ser vencidos. Era duro asimilar la derrota, una derrota humillante donde el ganador había acorralado a su contrincante, y había decidido perdonarle la vida y desterrarlo del clan. Ser desterrado era una pena que solía aplicarse a irredentos o ladrones que intentaban infiltrarse en el clan, para aprovecharse de sus recursos, por lo tanto era un acto de humillación. El destino del destierro era vagar por el páramo interminable en un exilio cuyo fin no era otro que una muerte atroz. Ser el jefe del clan tenía cuantiosas ventajas. La más importante era poder elegir con quién tener descendencia y tener vástagos sanos y fuertes, que podían apoyarte y defenderte de tus enemigos, aunque también existía la posibilidad que alguno de ellos también quisiera reclamar su derecho al liderazgo y convertirse en un rival, aunque esto último no solía ocurrir, pues la lealtad en el clan era crucial para la supervivencia del grupo. Teru había luchado contra muchos aspirantes y a todos les había dado muerte. A diferencia de lo que pudiera parecer, la muerte en el clan era algo honorable y la piedad y el perdón, un síntoma de debilidad y desprecio que conducía a tu propio fin. Durante su mandato, Teru obró con justicia y consiguió cuantiosos beneficios para el clan, como cuando los había conducido a terrenos más fértiles, donde la caza era más fácil, y no faltaba el alimento, o a zonas donde los ríos nunca se secaban y podían tener agua en abundancia. Estaba seguro que muchos le echarían de menos. Su cónyuge, sus hijos, amigos y aliados, se despidieron de él con solemnidad y suma tristeza, pues sabían que no volverían a verle más. El exilio se convertía en una sentencia de muerte que había que afrontar con honor, tal y como hacían los líderes vencidos y él no iba a ser una excepción. Teru sabía que los líderes por sí solos no eran nada, y que lo único que les aguardaba era la muerte. El páramo era una inmensa llanura desértica, cuyo fin nadie había visto jamás, pues las incursiones de los cazadores nunca se adentraban en él. El páramo era el lugar donde empezaba el desierto y por donde éste se extendía bajo un sol abrasador. Nadie sabía que había más allá de 4 días de caminar, porque nadie podía sobrevivir más de 4 días en aquel lugar, con un paisaje yermo donde solo había arena, rocas y unas pocas criaturas extrañas que habían podido acostumbrarse a la vastedad y desolación. Por otra parte había sido objeto de leyendas de todo tipo, que nadie había podido verificar. Teru caminaba abatido y más cansado por la derrota que por el cansancio en sí mismo. Las verdes praderas empezaban a amarillar y al fondo, el comienzo del páramo, el desierto y su aciago destino. Teru había sido siempre muy respetado por otros clanes. La noticia de su derrota fue toda una sorpresa para muchos y un presagio de desgracias para los más sabios. Aún así, Teru también tenía muchos enemigos, con los que había guerreado en no pocas ocasiones y estos se relamieron con la nueva, no dudando en ajustar cuentas si se cruzaban con él. Y esos enemigos no tardaron en hacer acto de presencia. Teru tenía que pasar por un territorio enemigo antes de llegar al páramo y pronto desde una colina fue divisado por unas siluetas. Al principio, dudaron que fuera él,
pues era extraño verle solo. Las figuras se limitaron a observar para cerciorarse de a quién veían realmente. Pero aún derrotado, la figura de Teru era imponente y reconocible. Sin duda era él. Los tres se acercaron corriendo y dejando tras de sí una estela de polvo y empezaron a caminar con cautela, junto a Teru, sin perderle de vista ni por un momento. «Vaya, ¿a quién tenemos aquí?», dijo uno con fingida sorpresa. «No me lo creía cuando nos lo contaron». «Pero eres tú», dijo el segundo observándole fijamente. «¿Qué te pasa? ¿Has perdido algo? ¿Un clan? ¿Una familia? ¿Amigos? ¿Un trono?», dijo el tercero. Y todos rieron con una risa histriónica, cruel y muy desagradable. Teru caminaba cabizbajo y no se molestó en concederles una réplica, ni siquiera les prestó atención. Cómo estaba sumido en sus pensamientos, pero oyó todas y cada una de sus palabras y la cicatriz de su ojo pareció escocerle un poco más. El gran Teru. Fijaos ahora en lo que se ha convertido. No es más que un viejo, una carcasa inútil vencida por la edad, un despojo, masculló el segundo torciendo la boca en una mueca de asco. Sí, miradle bien, es viejo y débil. Está cansado. Estás cansado, ¿verdad?, se burló el segundo. Siempre has sido el más grande, pero no eres ni una sombra de lo que fuiste. ¿Qué eres ahora, oh gran Teru?, dijo la tercera voz en una falsa reverencia. Y todos rieron con una risa histriónica, cruel y malvada, por segunda vez. «Dejadme solo», se limitó a contestar Teru en un tono firme pero que no podía ocultar su cansancio y amargura. ¿Solo? No podemos permitir que un rey esté solo, aunque ahora que lo pienso, ya no eres rey, no eres nada, le replicó la primera voz. Sí, estaremos contigo hasta que ya no puedas más. Estaremos junto a ti hasta que nosotros lo decidamos, y después haremos contigo lo que nos plazca, avisó el segundo. Cuidaremos de ti, no has de preocuparte, dijo la tercera voz de manera amenazadora. Y todos rieron con una risa histriónica, cruel y muy desagradable, por última vez. Teru caminaba y los tres aparecidos empezaron a hacerlo al mismo son que él, como una falsa escolta, hasta que empezaron a caminar en círculos a su alrededor y a obligar a Teru a caminar más despacio, hasta que finalmente, este se paró. Confiaba en que no se encontraría con nadie, con ningún enemigo durante su viaje, pero por aquella zona era una posibilidad remota. Teru se sentó en el suelo. Entonces, levantó una pata y empezó a lamerse las garras. Teru el león solía hacer esto cuando sabía que tenía que pelear. Si supierais el peligro que estáis corriendo, dijo a las hienas, os largaríais lo más rápido posible de aquí. Las hienas no rieron esta vez y retrocedieron dando unos pasos. Habían decidido dar caza a un Teru viejo y cansado. Y vengarse de esta manera, por las disputas que hienas y leones habían tenido en el pasado como prueba de una ancestral enemistad. Sin embargo, no subestimaron al león, y permanecieron alerta en todo momento, mientras éste se relamía la pata enseñando unas garras enormes. Las hienas por su parte, enseñaron los dientes de sus poderosas mandíbulas, las cuales tenían fama de aplastar cualquier hueso, mandíbulas que más de un león había conocido de cerca, pero no Teru. Empezaron a hacer gárgaras y a soltar espuma por la boca. ¿Tú qué vas a hacer, anciano?, dijo una de las hienas con los ojos inyectados en sangre. ¿Quién va a tener que huir eres tú? Teru dejó de relamerse la pata y se levantó, pero no levantó la vista de sus uñas, enormes y afiladas. Lo primero que haré será abrirte las tripas con mis garras, porque te has reído de mí y me has faltado al respeto, dijo a la primera de las hienas. A ti, dijo señalando con el hocico al segundo, te daré caza como a un cachorro y morirás entre gran dolor. Y a ti, dijo al tercero, lo último que sentirás serán mis colmillos en tu garganta. Vais a morir todos y yo me alimentaré de vosotros. Tan amenazantes sonaron las palabras del viejo león, que las hienas vacilaron y retrocedieron, pero habían decidido a acabar con él. Repentinamente, fueron las tres corriendo y saltaron encima, intentando cubrir al león. Teru pudo esquivar a una de las hienas, que cayó de bruces, mordiendo el polvo y llenándose los hocicos de tierra. También pudo esquivar a la segunda, que se deslizó en un derrape aunque no cayó, y la tercera consiguió subirse a sus lomos. Teru se sacudió por el suelo con la hiena pegada a su espalda en un revoltijo. Finalmente la hiena se soltó saliendo despedida por los aires para caer rodando.
Cuando se incorporaron, atacaron las tres por segunda vez. Una falló de nuevo, pero otra consiguió morder al león en una pata. Teru rugió mientras la tercera se subió de nuevo encima intentando morderle en la espalda. El león se sacudió una segunda vez librándose del que tenía encaramado encima, pero no pudo liberarse del que le había mordido la pata. Teru, antes de que la hiena apretara más fuerte sus fauces para destrozarle la pata, la levantó con esta colgando y la bajó con velocidad contra el suelo empotrando a la hiena con un golpe seco que la hizo gemir de dolor, mientras que con la otra pata le asestaba un zarpazo mortal abriéndole las tripas en canal. La hiena chilló y aflojó su mordedura. Teru, una vez liberado, pudo ver la herida, y la sangre que emanaba de ella. La herida era seria, pero las había conocido peores, sanaría. Aún así, un intenso dolor apareció y la pata empezó a dolerle. Las dos hienas que quedaban, ni siquiera advirtieron la que yacía muerta con el estómago abierto y las tripas desparramadas. Esta vez fue Teru quien se abalanzó sobre una de las hienas, y sus 250 kilos cayeron con toda su fuerza sobre ella, que acabó con las costillas aplastadas entre alaridos de dolor. La tercera, una vez que vio a sus compañeras ya muertas, titubeó y huyó. Empezó a correr pero el león era más rápido y finalmente le alcanzó de un salto desestabilizándola. Esta se levantó para reanudar la huida, pero una enorme pata se lo impidió y la hundió en el suelo. Después, Teru sujetó a la hiena por el cuello con su boca. ¿Algo que quieras decir antes de morir, asqueroso? La hiena giró su cabeza todo lo que podía permitirse, pero sabía que ya estaba perdida y con una mirada de reojo de puro terror añadió con respeto. Te hemos subestimado, sigues siendo el gran Teru. Piedad, dijo la hiena en una súplica. La única piedad que merecéis es una muerte cruel. Vuestros huesos se quedarán aquí y lo que quede de vosotros será pasto de los buitres. Después apretó lentamente sus dientes y el cuello de la hiena crujió de manera desagradable hasta quedar colgando, sin vida. El león miró los cuerpos inertes de las hienas. La que había aplastado, sangraba por la boca, pero aún respiraba. Teru puso fin a su agonía de un zarpazo en el cuello. Después, empezó a alimentarse de sus restos y a devorarlas. Necesitaba estar fuerte para afrontar el duro viaje que le aguardaba. Una vez que devoró a las hienas, continuó su camino. Avanzaba más firme, pese a tener la herida en la pata, que ya había dejado de sangrar. Bebió agua de un charco producido por la lluvia que las tormentas habían traído días atrás y se limpió sus hocicos ensangrentados. Se relamió la pata y continuó con su camino esperando no tener de nuevo ningún visitante hostil, porque esta vez, ya no estaba tan seguro de poder vencer. Teru ya había dejado atrás las praderas y comenzaba a adentrarse en el páramo. Soplaba un viento cálido y el silencio producido por la ausencia de animales se hacía palpable. Después de caminar durante un par de horas comprobó que no estaba solo después de todo. En una piedra, una serpiente yacía postrada, retorcida, como si alguien la hubiera castigado, mirando fijamente al león como si fuera un centinela. Su piel era casi del mismo color de la arena, pero se podía distinguir en la roca. Parecía un animal muy viejo y Teru estaba seguro que había visto muchas cosas. «Hola», dijo la serpiente entre siseos. «Hola», dijo Teru observando con interés a la solitaria serpiente. «Estoy sorprendida. ¿Qué hace un león en un lugar como este? ¿Tan apartado de su hogar y su familia?» «Las horas de mis días acabaron. Tengo que ir más allá del páramo», respondió el gran felino apuntando con su hocico. «Es mi destino acabar con mi sufrimiento y poner fin a mis días, cuando termine de cruzar el desierto». «Oh», exclamó la serpiente, «comprendo. ¿Quieres dejar de sufrir y morir para estar en paz contigo mismo? ¿No es así? Un triste destino para alguien a quien aún le queda mucho que decir. Un triste destino para alguien a quien aún le queda mucho por hacer. Oh, gran león», dijo la serpiente mirándole con sus hipnóticos ojos. «¿Qué quieres decir, serpiente?» «Todos tenemos un destino, el mío es este», dijo resignado el león. La serpiente se acercó lentamente a Teru y se detuvo a escasos centímetros de su hocico. «Tu destino»,
Repitió como un eco la serpiente: mírame, mírame bien, oh gran león. Estoy condenada a vagar por este desierto abrasador hasta el final. Por desgracia, tampoco tengo fuerza ni tampoco patas para llegar tan lejos como tú podrías hacerlo. Estoy condenada a arrastrarme y sentir el rostro de la tierra en mi cuerpo. Un rostro que me hiere y me quema. Es una vida desgraciada la tuya, serpiente. Podría serlo más todavía. Podría estar triste y maldecir mi suerte, oh gran león, o mi destino. ¿Acaso he hecho algo malo para merecer esta vida? ¿Tengo la culpa de haber sido castigada con este aspecto tullido solo por el pecado que cometieron mis ancestros? ¿De recibir el castigo del Creador por algo que hicieron otros? ¿Por qué tengo que cargar con tan terrible culpa? ¿Es ese mi destino? Por desgracia no tengo respuestas a estas preguntas, pero estoy segura que algún día me serán reveladas. Pero has de saber, oh gran león, que siempre hay algo de luz y esperanza en la oscuridad de nuestras vidas. No te precipites al vacío de lo que te aguarda. Ni siquiera los más sabios pueden discernir cuál es nuestro destino. Tus palabras son sabias, serpiente. ¿Qué hay tras el páramo?, se aventuró a preguntar el león. Nadie lo sabe, aquí somos muy pocos y somos menos aún los que nos movemos. Para nosotros este es nuestro hogar. Te deseo suerte, oh gran león. El león correspondió con un gesto de cortesía a la serpiente, que le observaba mientras éste se adentraba en el desierto. A medida que caminaba, el calor se iba haciendo más intenso y el paisaje, más devastado. El aire del desierto hacía que el león caminara casi a ciegas, pues no estaba diseñado para caminar por el desierto con un viento cargado de arena. Teru nunca había tenido tanto calor, teniendo en cuenta que en la sabana donde había crecido, podía hacer días verdaderamente cálidos. Había oído hablar del desierto, de la dureza del día y su pavorosa noche, donde todo se helaba y adquiría un matiz de malsana oscuridad. El león caminaba cada vez más y más despacio. Cualquier otro animal de la sabana ya habría caído desplomado. Pero él no era un animal como los otros. Era Teru, un líder. Y un líder tenía que afrontar con dignidad su destino, y su destino no era otro que atravesar aquel pavoroso desierto y morir al otro lado, como habían hecho sus ancestros durante generaciones. El desierto era desolación, pero también calma, porque no había nada por lo que luchar, ni nadie contra quien hacerlo. Ni la guerra se atrevería a cruzarlo, pensó Teru mientras observaba los remolinos de aire que levantaban la arena en pequeñas espirales. Cuando cayó la tarde, Teru estaba muy cansado y terriblemente sediento, y decidió parapetarse en una enorme roca que sobresalía. La sombra era como un bálsamo que hacía que respirar fuera más fácil. Pronto empezó a bajar la temperatura y empezó a experimentar el frío, ese frío terrible del que había oído hablar, una sensación que recordaba de cachorro, cuando su madre se alejaba para buscar comida o de las veces en las que se incursionaba en el río y salía empapado. Días de tormenta donde el aire soplaba fresco, solo que ahora era mucho más intenso. Se parapetó entre las rocas lo mejor que pudo en una especie de caverna que le sirvió de cobijo, y se enroscó para soportar mejor el frío. Aquella noche apenas durmió, pero sí lo suficiente como para recuperar algo de fuerza. También tenía mucha hambre, pero era mucho más soportable que la sed. Teru conocía el hambre, las cacerías a veces resultaban infructuosas, y no era rara la estancia de días enteros sin probar bocado. Sin embargo, la sed era algo mucho peor porque consumía la mente e impedía pensar. Afortunadamente para el león, pudo comprobar antes de que los primeros rayos del sol hicieran acto de presencia, como muchas de las oquedades y resquicios que había en la superficie de las rocas, se había cubierto de hielo. Se apresuró a lamerlas con avidez antes de que el sol las derritiera. Así pues, Teru no pudo comer, pero sí bebió. Comenzó a caminar de nuevo, al alba. No rechazaría cualquier cosa que se moviera y tuviera vida para poder comerla, pero a decir verdad, no albergaba muchas esperanzas de encontrarse con nada. A medida que pasaba el día, todo comenzaba a repetirse y Teru volvía a tener sed y hambre. El desierto parecía no tener fin y se preguntaba cuál era el verdadero significado de atravesarlo, y dónde estaba aquel lugar donde tenía que ir a morir, pues bien sabía por las leyendas, que estaba después de cruzar el desierto, aunque nadie había podido confirmarlo. Al atardecer, se encontraba mucho más cansado que el día anterior y llegó a una especie de valle rocoso con menos arena, pero igualmente terrible y seco.
Pudo contemplar un espectáculo dantesco y sobrecogedor. Se encontraba frente a un valle por donde algún día tuvo que correr un gran río, y que tras el implacable paso del tiempo, se había convertido en un sendero. Estaba fondeado por escarpados desfiladeros en sus lados que apenas dejaban un resquicio de sol que se dibujaba en el centro del sendero, y que se traducía en una especie de señal. Teru interpretó aquello como el camino indicado por el destino que debía seguir. Empezó a ver huesos, muchos huesos, por todas partes. Los había de muchos animales. Algunos los conocía. Hienas, sus ancestrales enemigos, ñus, sus víctimas. Había huesos de los todopoderosos elefantes y había huesos de animales muy extraños que no había visto jamás. Seres con unos gigantescos colmillos de los que Teru solo conocía por las leyendas parecidos a él, pero de un tamaño monstruoso. Y por supuesto, también vio huesos de leones, algunos parecían muy antiguos, de otros como el que no lo lograron. Y todos aquellos huesos, algunos casi enterrados por la arena, parecían muy antiguos. Una sensación de desazón se apoderó del león y un sentimiento de lástima hacia todos ellos le invadió. Todos estos desgraciados seres parece que lleven aquí mucho tiempo. Me pregunto por qué hay tantos, se pensó el león, y qué terrible mal acabó con ellos. Tal vez este espantoso desierto tan poco agraciado por el agua y el alimento. Sea cual fuere la causa, Teru no se dejó amedrentar y siguió adelante. Huesos y más huesos por todas partes, pero él debía continuar. Cuando cayó la noche, Teru se sintió muy débil y terriblemente enfermo. Le volvía a doler la pata donde fue mordido por la hiena y decidió meterse en una de las innumerables grutas que parapetaban el sendero. Dentro, la temperatura era mucho más agradable, la luz de la luna se filtraba unos cuantos metros, y el gran león podía ver perfectamente en la oscuridad. También esto está lleno de huesos, pero por lo menos no hace frío. Voy a descansar aquí, me siento tan débil, tan cansado. El gran león, esta vez no se enroscó, se tumbó y se estiró a lo largo para poder descansar mejor los músculos y sus huesos, señalados cada vez más por el hambre. Contaba a la mañana siguiente poder lamer el hielo y quizá algo de comida, tal vez entre alguno de los miles y miles de huesos que presentaran mejor aspecto, aunque sabía que eso no saciaría su hambre ni su cansancio. Así pues, el león se durmió y durmió muy profundamente mientras escuchaba el sonido del viento. A la mañana siguiente despertó y continuó su camino. Una bruma neblinosa había aparecido, otorgando al sendero de un aspecto fantasmagórico. El desierto parecía no tener fin, pero por alguna extraña razón, Teru no tenía hambre, ni tampoco había lamido el agua del rocío. Lo había olvidado, y se sintió estúpido. Se preguntaba cómo había podido pasar por alto algo así. Sobresaltado, pensó en volver, pero era muy arriesgado, ya que tendría que volver en sus pasos y seguramente el hielo habría desaparecido. Pero se encontraba bien y se sentía con fuerzas. No sabía explicar por qué, quizá el sueño reparador a una temperatura agradable de la caverna, pensó. El día transcurrió imitando al anterior, solo que esta vez, el león vio algo en la lejanía, una especie de mancha verde. Ya hacía tiempo que había dejado atrás el sendero del desfiladero con su macabra decoración. El paisaje empezaba a cambiar, y una tonalidad verdosa y agradable aparecía al fin. Teru se sentía realmente bien, sin hambre y sin sed, pero de buena gana degustaría una buena caza y tomaría agua de un buen arroyo. El sol, pese a estar en lo alto, ya no resultaba abrasador ni arropaba a la piel como un terrible manto. La temperatura era mucho más agradable y llevadera. La mancha seguía haciéndose más y más grande, hasta que finalmente Teru, con gran alegría, pudo ver el fin del desierto y el comienzo de un nuevo lugar. Por fin estaba llegando al lugar donde los líderes estaban destinados, y por fin podría morir dignamente y en paz en sus últimos días. Teru bajó la colina y ante él se abrió una enorme sabana pero totalmente verde y llena de vida, con ricos pastos, altos y frondosos árboles donde gozar su sombra, ríos y agua en abundancia de un agua limpia y cristalina, y muchos animales para alimentarse, innumerables. Observó todo hasta donde sus ojos de felino podían llegar, y le resultó de gran extrañeza cómo ningún animal comía ni cómo ningún animal cazaba para alimentarse de otros. Todos parecían pasearse disfrutando de la existencia, sin más. Observó pájaros de vivos colores,
de belleza inigualable y muchos más, que cantaban junto a otros mucho mayores con picos curvos y grandes garras, los grandes cazadores del cielo, que tomaban el sol mientras el viento les mecía las plumas. Había cebras pastando junto a leopardos que retozaban volteando por el suelo. Rinocerontes y elefantes, también ancestrales enemigos, caminar juntos por las verdes praderas. Podía ver a los cocodrilos, los dueños del agua, yacer en la orilla y conversar con los ñus. A guepardos correr como el viento por puro placer. Teru no acertaba a comprender qué ocurría ni el porqué de esa extraña paz. Tan distraído estaba que no se percató de un pequeño animal que le miraba entre sus patas. «Hola, sé bienvenido». Teru volteó la cabeza y comprendió que la voz venía de abajo. Una tortuga con bonitos e intrincados dibujos en su concha, le miraba con respeto. Contempló con asombro la belleza del lugar. Había un montón de animales que nunca había visto, pero sí conocía a las tortugas pese a que nunca había tenido trato con ninguna. «Hola», dijo el león con extrañeza, pues nunca había hablado con una tortuga. «¿Qué lugar es este? ¿Y por qué nadie lucha?». La tortuga sonrió y habló sin reflejar la sorpresa en su rostro. «Bienvenido al santuario, así es como llamamos a este lugar». «¿Verdad que es hermoso?», dijo la complaciente tortuga. «¿De dónde vienes, león?». «Del otro extremo del mundo», respondió sin dejar de observar el espectacular paisaje. «Oh, así que vienes de allí. Ha debido de ser complicado venir desde tan lejos. He padecido mucho sufrimiento para llegar aquí, pero veo que ha merecido la pena». «Nunca había visto nada como esto», dijo el león absorto en todo lo que estaba viendo. «Yo recorrí el mismo camino. Es muy duro, nunca importa el tiempo que tardes sino que nunca dejes de hacerlo. Disfruta de tu estancia, voy a pasear», dijo la tortuga. El león bajó por la pradera sin saber muy bien qué le había querido decir la tortuga con sus enigmáticas palabras, un animal que obviamente no podría haber llegado allí a través del desierto. Fue en dirección al río, cuya agua, limpia y cristalina, le parecía apetecible. Se acercó mirando a todos los animales con extrañeza mientras que estos le saludaban con respeto sin prestarle mucha más atención, como si fuera uno más. Agachó con avidez el cuello y sumergió el hocico bajo el agua. Era una sensación embriagadora, el agua estaba fresca, limpia, pura. Cuando dejó de beber y levantó la cabeza, se quedó mirando el agua que reflejaba la luz del sol en luminosos destellos. Observó las ondas que producían las gotas que resbalaban de su hocico y caían al agua, hasta que éstas se detuvieron. Poco a poco vio cómo su imagen iba cobrando forma. Cuando las ondas se detuvieron, el león se sorprendió al ver la imagen reflejada en el agua. La última vez que se vio, había visto un león con los colmillos desgastados, muchas cicatrices, los bigotes muy largos y la piel más tirante, pero todo eso había desaparecido. Ante él, podía ver al gran león que una vez fue, joven y fuerte, el más fuerte. «¿Qué clase de aguas son estas que reflejan mi pasado?», se preguntó confundido. «Esas aguas no reflejan tu pasado, sino tu futuro». Una voz detrás de él habló. Era una voz que se parecía a la suya, pero mucho más imperiosa y firme si cabe. Teru volteó su cabeza para ver de dónde provenía la misteriosa voz. Detrás de él, había un enorme león blanco, más grande y fuerte que cualquiera que hubiera visto. Se erguía, en todo su esplendor, como un auténtico rey y Teru quedó sobrecogido ante su presencia sin saber muy bien qué decir. «¿Quién eres?», preguntó temeroso. «Mi nombre no es importante, los nombres no son importantes aquí, no tienen valor ni significado. No los necesitamos, pero para saciar tu curiosidad, te diré que soy el vigilante de este lugar y tu guía. Y estoy a tu servicio», dijo hincando una pata en virtud de referencia. «Ven conmigo». Los dos leones comenzaron a caminar por la verde pradera. Todos saludaban primero al gran león blanco en una reverencia. Era evidente que se trataba de alguien muy importante en aquel lugar. «¿Qué clase de lugar es este que nunca lo había visto ni siquiera en mis sueños? ¿Por qué hay tantos animales? ¿Por qué no se baten? ¿Por qué no se alimentan?», preguntaba el león mirando a su alrededor. «Es un auténtico milagro, ¿verdad?».
Este lugar es el santuario y es el lugar al que anhelabas ir. Es el lugar por el que has estado tanto tiempo vagando por el desierto. ¿Cómo sabes que vengo de cruzar el desierto? ¿Quién te lo ha contado?, preguntó el león con suma curiosidad. Todos los que llegan aquí han de atravesar el gran desierto, así ha sido siempre, es y será. Yo, dijo el león, atravesé el desierto para morir en el lugar que hay tras él. Esa es la tradición y ese es el destino de los líderes que son despojados de su poder. Nunca imaginé morir en un lugar tan hermoso. Será muy duro abandonarlo, pero es mejor de lo que podría haber esperado, mejor de lo que merezco. El gran león blanco sonrió con inteligencia frente al ingenuo Teru. Este es un lugar sagrado hecho para nosotros por el Creador. Aquí nadie muere, Teru, dijo el león blanco, que parecía saberlo todo de él. Aquí todo el mundo vive. Tu destino era morir y tu destino se ha cumplido. No puedes morir, Teru, porque ya estás muerto. En aquel instante, el león quedó sobrecogido viendo trastocadas todas sus creencias y expectativas y retrocedió en una pose de incredulidad. Eso es imposible. No puede ser cierto. ¿De verdad lo crees? Observa tu pata. Mírate a ti mismo, señaló el gran león blanco. Teru miró su pata. Había sanado de las heridas producidas por las hienas, es más, parecía que nunca había tenido herida alguna. Tampoco tenía ninguna cicatriz ni de la pelea con el líder de su clan ni ninguna otra que se había hecho con anterioridad. Ya no se le marcaban los huesos sino los músculos, y su aspecto era el de un león joven y fuerte. En verdad, era extraño todo, y no acertaba a explicar su radical cambio. Observó a los demás animales, también parecían todos sanos, jóvenes y fuertes como él. No comprendo, ¿qué ocurre? Partiste de este mundo hace 2 lunas. Encontraste la muerte que anhelabas en esa gruta. ¿Recuerdas cómo llegaste a ella? Y allí descansarán tus restos para siempre. Dijo el león blanco. Todo lo que viste, pertenecían a otros animales que también tuvieron que recorrer tu mismo tránsito. Teru, como una revelación, se acordó de todos los huesos de animales que había visto en el desfiladero. Teru empezaba a comprender. Entonces. Sí, moriste, Teru. Ahora eres un espíritu, como todos los demás, y este es el lugar donde estarás para siempre. Este es el lugar que hay al otro lado. Sé bienvenido. ¿Cuál es mi lugar aquí?, preguntó el león con incertidumbre. Ninguno, ahora ya no eres un gran líder, eres uno más de nosotros. ¿Y si deseo cazar? ¿Puedo alimentarme? Preguntas que en verdad eran pura retórica. Perdiste ese instinto nada más entrar aquí no necesitas comer, ni sobrevivir, ni pelear. ¿Verdad que no te apetece cazar? Solo podrás beber agua, y la beberás por puro placer, y placer es lo que te proporcionará, sonrió el gran león. Teru tuvo que asentir con su cabeza, había dejado de tener hambre y sed en cuanto entró en la pradera. Aquí nadie lucha, todo es de todos. No necesitas marcar tu territorio porque todo lo que ves es tuyo. Puedes explorar todo lo que desees, tampoco existe el tiempo aquí. Encontrarás a tus padres, los cuales también están aquí desde hace mucho tiempo. Tal vez no lo reconozcas porque tendrán un aspecto parecido al tuyo, pero ellos a ti sí. Te encontrarás con tus antepasados y te sorprenderás del aspecto que tenían y aprenderás muchas cosas con su voz. Y algún día te encontrarás con tu pareja y tus hijos cuando vengan del otro lado. Y les guiarás como yo hago ahora contigo porque estarán perdidos y desconcertados. Incluso te encontrarás con tus enemigos y te sorprenderás que ya no les odias, ni ellos a ti, y podréis conversar como uno más. Eres totalmente libre en este lugar infinito que no conoce final. Puedes ir donde quieras. Puedes saciarte del agua que desees. Ya no tendrás necesidad de alimento ni de luchar, no enfermarás ni morirás jamás. Todos estos animales y tú, sois uno solo y formáis parte ya de este mundo que no podéis abandonar. Le pertenecéis, y no querréis volver a lo que fue vuestra antigua vida, ni siquiera añoraréis a los vivos, aunque ellos a vosotros sí lo harán, y al final, oh Teru, os encontraréis todos aquí. Aquí no hay sufrimiento, ni dolor y todo es placer y bienestar. Esto es lo que has estado buscando y sobre todo Teru,
escúchame bien. Sabrás. Y te será otorgado un conocimiento que no tendrá fin. Serás más sabio cada día y será para ti la mayor satisfacción. ¿Quién hizo este lugar? ¿Fuiste tú? El gran león rió. El creador, yo solo soy un súbdito, le corrigió, un vigilante. Le reconocerás fácilmente, pues también vive aquí. No tengas miedo cuando le veas, volvió a sonreír de nuevo. Teru quedó conmocionado por las palabras del gran león blanco. Se sentía tan bien. Era todo tan hermoso. Todo le producía tanta paz, empezó a experimentar un estado de bienestar que jamás había sentido. Creía ser capaz de cualquier cosa. Nunca se había sentido mejor. Tengo que hacerte una última pregunta, vigilante, ¿qué habría ocurrido, de no haber muerto en la gruta? ¿Qué había más adelante? El gran león rió de nuevo. Otro paisaje distinto pero no muy diferente del que provenías y al que no podías llegar de ninguna manera. El desierto se hizo para morir y era tu destino acabar en él. Pero ahora estás aquí y has cumplido tu promesa y tu anhelo. Disfruta del santuario. Ven conmigo y sabrás hasta dónde puedes llegar, vamos, le dijo a Teru con palabras de júbilo. Unas palabras que no pudo rechazar. El gran león blanco corrió y Teru corrió junto al león, corrieron los dos por las verdes praderas mientras sonreían y veían grandes maravillas a gran velocidad. Y Teru se sintió libre. Se sintió en paz.